Ser podcast. When I was young, it seemed that life was so wonderful. La ventana de los libros. A miracle. Con Marina San Martín. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they'd send me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so Son dependable. las 6 y 7 de la tarde. Recuerden que este mes de agosto la ventana va a durar solamente hasta las 7. Luego les vamos a contar lo que viene detrás, que es igual de apasionante que la ventana, pero por lo pronto, como decía la careta, ya está aquí Marina San Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Que es nuestra librera de confianza y de cabecera, que luego traerá sus recomendaciones y muchas más cosas. Y está también, hoy se estrena para la ventana de verano, Jorge Dioni, escritor y profesor de la Escuela de Escritores. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Jorge, tú no te asustes si yo te llamo Miguel Ángel, Fernando o cualquier otro nombre que yo haya inventado, porque como estamos en el mundo de la ficción... Por cierto, ¿conocíais la revista 1000 Palabras que hemos estado antes presentando brevemente, pues de no. Juanjo Herranz? Yo reconozco que tampoco. Pues es una revista literaria que os recomiendo fervientemente. Bueno, ellos están aquí porque ya saben ustedes que, aparte de que tenemos que dedicar tiempo a los libros, porque es casi obligatorio en este mundo tan digital que llevamos, están aquí porque también tenemos, por supuesto, luego nuestro concurso de relatos con banda sonora. Pero lo primero que tenemos siempre es algún autor que en este caso nos ha recomendado Marina San Martín también fervorosamente. Y en Radio Barcelona está Rodrigo Gervasi, que ha lanzado su último libro. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en Radio Barcelona. Gracias a vosotros. Hola, Marina. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Me alegra Muy un montón bien. escucharte. En la editorial Sexto Piso ha editado Rodrigo Gervasi, no sé si lo estoy diciendo bien, seguro que sí, ¿no? Porque yo soy un gran catalanista. Todo súper bien. Sí. Bueno, su libro se titula La Grieta, que él nos va a contar ahora cosas, pero es un libro sobre, fundamentalmente, o eso creo haberte entendido, sobre la precariedad, sobre la culpa, sobre el consentimiento, sobre muchas cosas, y todo basado en gente joven. Bueno, yo creo que es un libro sobre la vida en general y la vida tiene todas esas cosas juntas y más también. Entonces, un poco que es fácil como poner etiquetas para que la gente se ancle, pero creo que cada persona que lo lee luego al final se queda con una cosa diferente. Entonces... Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la faja de tu novela. Sí, o sea... O sea que luego hablamos con tus editores, si quieres, y lo discutís. Pero bueno, ¿en qué porcentaje hay aquí, sobre todo, precariedad? Porque eso se intuye desde el primer minuto que uno está leyendo esta obra. Pues mira, yo cuando lo escribí en ningún momento pensé en precariedad, no es algo que me pasara por la cabeza y es algo que efectivamente mi editora cuando lo leyó cayó en ello y entonces dijo, sí, el libro está envuelto en ello. Entonces supongo que está muy presente en el sentido de que es un poco el atrezzo, es un poco el decorado en el que sucede la novela. O sea, no es un libro que esté gritando, hay una precariedad constante, sino que realmente sucede a través de ella. Entonces, a través de la vida de Hugo, que es el protagonista, que es un chico que en sus primeros años de independencia, como tantos otros, comparte piso en Madrid. Por eso decía que estaba muy centrado en gente joven, en la vida que llevan ahora los jóvenes y los no tan jóvenes, tristemente. Ese piso, los compañeros empiezan siendo todos amigos. Bueno, luego empieza a haber algunas dificultades, en fin, pero ese es el escenario principal de la novela, que no sé por qué lo has elegido exactamente. A mí como autor me interesa mucho ponerme límites. Me parece súper interesante que cada obra, que cada uno de mis trabajos tenga como un límite muy concreto y en este caso quería que todo sucediera dentro de un piso. Entonces yo empecé a escribir la novela pensando en un escenario y que en ningún momento del libro los personajes salieran de él. Entonces de ahí nació el piso y luego resultó ser un piso compartido y ese piso compartido resultó ser en un barrio obrero con personajes precarios. Entonces así es como sucedió. Pero es bonita la idea que subyace en el libro, que es que uno se está preguntando todo el rato si por la dinámica que hay dentro del piso, un piso realmente es un hogar cuando uno tiene que compartirlo con desconocidos. Sí, supongo que esa es un poco la gran cuestión, ¿no? ¿Qué hace a que un espacio sea un hogar? ¿Cómo se mantiene un hogar? ¿Cómo varía? Sí, es súper complicado y yo creo que a veces el libro pone más preguntas que respuestas. Sí.
Es una gran novela. Es la primera novela, Rodrigo, ¿verdad? Él tiene un libro anterior de ensayos que se llama Recorridos mínimos, pero lo que yo sí que te quería preguntar, cierto es que cuando la leemos inevitablemente pensamos en problemas que están en nuestra agenda actual, como puede ser el problema de la vivienda o el problema de la precariedad laboral, pero al mismo tiempo, y creo que eso es lo que tiene de buena literatura, la novela conecta con todos nosotros porque apela a temas universales, como puede ser, por ejemplo, la culpa. A mí me gustaría que hiciéramos el camino inverso al de cómo hemos empezado la entrevista, que nos contases por qué tú decides escribir este libro, que no quiero dejar de decir otra cosa, además tiene un gancho muy potente, porque desde el primer momento sabemos que a Hugo le ha pasado algo y no vamos a descubrir qué ha sido hasta el final. De acuerdo. Yo decía escribir este libro porque a mí me interesa mucho la cotidianidad, la vida en general en sus matices, no en las grandes cosas, aunque luego al final el libro acabe teniendo un gran evento. Entonces yo estudié Derecho, hice mi TFM en Derecho Penitenciario y siempre me ha interesado mucho la relación que tenemos con la culpabilidad, la relación que tenemos con los errores, con cómo los gestionamos, cómo una persona se cataloga buena o mala persona. Entonces me interesaba mucho crear un personaje que fuera muy ambiguo, que tuviera muchas luces y muchas sombras, intentar no entrar a ser como un juez que dictaminara si esa persona es buena o mala, sino enseñar a la persona en todos sus matices para, con un poco de suerte, poder hacer un reflejo de todos nosotros, que en realidad todos somos buenos y malos a la vez. Entonces me interesaba mucho explorar esa incomodidad. Y me interesaba mucho explorarla desde una cotidianidad a la que normalmente no se le da voz, que es como el día a día, una parte de siento que hay muchas partes de nuestra vida que no mostramos o de la que no nos sentimos tan orgullosos porque es muy repetitiva o no instagrameable, y mostrar la belleza de esos aspectos de la vida también. El trabajo de fin de máster al que se refería Rodrigo Gervasi viene porque antes hizo otra carrera. Él es graduado en Derecho, él no lo he dicho antes, pero nació en Madrid en 1998 y luego se crió en Andorra. No sé si también el asunto de haber sido uno de los protagonistas, digamos, de las mudanzas te ha llevado a cierto tipo de reflexiones que no habrías tenido si hubieras vivido siempre en el mismo sitio. Sí, o sea, evidentemente, el haber vivido en muchísimos sitios y sobre todo haber vivido con mucha gente que también ha vivido en muchos sitios, al final es un bagaje en el que yo me apoyo. Todos mis amigos comparten piso, toda la gente que conozco ha compartido piso, entonces al final cuando escribí este libro era un poco tirar de un montón de hilos que ya estaban a mi alrededor. Muy bien, pues para que nos hagamos a la idea de cómo es esa novela, para el que no esté en el ajo, claro, porque esto no es un libro de una hora, no podemos leerlo entero, pero sí podemos ofrecerle a los oyentes de La Ventana un fragmento. En la habitación oscura vive Santiago, quien reemplazó a Andrés, que en su momento había ocupado el lugar de Valentina. En la grande han vivido Paloma, luego Natalia y ahora está Gabriel. Eso significa que cuando me mudé aquí, hace 3 años, Valentina y Paloma fueron las encargadas de entrevistarme para la vacante de la habitación exterior. Hasta entonces, todas las habitaciones que había visitado con mi presupuesto de 300 euros carecía de ventanas, puertas u otros elementos básicos necesarios para calificar un espacio de habitación. Y yo podría haber vivido sin ventanas, puertas y otros elementos básicos, y de hecho llevaba 1 año haciéndolo en el piso del que la casera me echaba, pero la idea de soportarlo, esta vez con desconocidos, me aterraba. Nada más entrar en el portal me cautivaron los peldaños gastados y el olor a humedad de los rellanos. Me visualicé subiendo las escaleras cientos de veces, y una vez frente a la puerta, esperé con la mirada fija en la cerradura hasta que se abrió. Luz natural, ella es Valentina y yo soy Paloma, techos altos y ventanas de PVC. Hugo, encantado. Fíjate que el ambiente así solo descrito me estaba recordando un poco a La Colmena, eso de es verdad. Esa pensión en la que vive tantísima gente de distintos pelajes. Jorge Dioni, tú como profesor de la Escuela de Escritores, sí, si solo hubieras oído este fragmento, ¿qué opinarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué te sugeriría? Me sugiere, claro, hablar también de materiales, hablar del escenario. A mí me ha recordado una cosa, que es que una broma que tengo con otros compañeros es que el realismo tiene muy mala suerte en España. Es decir, hablar de eso que antes decía Marina, de las condiciones de vida, trasladarlas a la literatura, es algo que no siempre se ha dado. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo durante casi una década, entre la crisis y la pandemia, yo tuve una apuesta con los clubes de lectura que modelo, con la gente que iba si me traían 10 narraciones sobre la crisis, yo invitaba unas cañas. Nunca me trajeron 10 narraciones. Fíjate.
Nunca. Es decir, algo que importaba tanto, que había condicionado las vidas de todo el mundo, que veíamos diariamente, no. Pero en cambio, sí se habían publicado muchos libros sobre he sido madre, he sido padre, mis hermanos, relacionados con la casa, con herencias, y se ha muerto mi padre, se ha muerto mi madre. He tenido un hijo, he tenido una hija. Es decir, sobre la familia, sobre la intimidad, eso sí que se trataba, pero sobre las condiciones de vida no estaban nunca tan presentes. Y eso en los últimos, yo creo que 5 o 6 años, sí están radicalmente presentes en la literatura. Quizá en esta obra, en La Grieta, repito que es la editorial Sexto Piso, de Rodrigo Gervasi, sí que se trasluce un nuevo tipo de intimidad, lo que dices tú, lo de las vidas en las casas, porque te estás obligando a vivir con gente con la que en realidad no has elegido, ¿no? A tu familia tampoco la eliges, pero vaya, te la encuentras ya y estás acostumbrado desde que no sabes hablar. Pero no sé si también era una de las pretensiones de Rodrigo Gervasi describir los nuevos tipos de relaciones que hay, que no son de hermandad, pero tampoco son de amistad cuando uno vive muy intensamente con alguien en un piso. Sí, o sea, me interesa, a mí como escritor o persona que escribe, me interesan muchísimo las relaciones que tenemos con la familia, con los seres humanos, y en este caso me interesaron muchísimo con compañeros de piso, porque es verdad que es como una relación híbrida en la que es como una familia, porque tiene ese componente de que no lo escoges, pero al mismo tiempo tiene un componente que no tiene nada que ver con la familia, que es que no hay incondicionalidad, o sea, es súper condicional que funcione bien la mezcla de unos compañeros de piso. Entonces, esa doble mezcla de obligación de vivir con ellos, pero al mismo tiempo no hay incondicionalidad, genera unas fricciones súper interesantes que solo se dan en ese caso. Entonces sí que quería explorarlas un montón. Bueno, es que Hugo, que es el protagonista de esta novela, de La Grieta, está siempre rodeado de gente, pero en el fondo también hay mucha reflexión sobre sentirse solo cuando uno está rodeado de gente. Sí, a mí la soledad es un tema que me interesa y es curioso porque, como claro, yo solo vivo mi vida y entonces escribo a través de lo que imagino que es la vida. No sé hasta qué punto una persona se siente sola o no se siente sola, porque no sé lo que sería no sentirse solo, entre comillas. Entonces sí que se puede leer desde una forma como la soledad o se puede leer desde la introspección, pero en todo caso sí que tiene mucha vida interior, desde luego. Hay otra cosa interesante en la novela y es como, de hecho ahora cuando escuchábamos el fragmento con la música de fondo que habéis elegido también, la música convertía el fragmento en algo luminoso, y es cierto que La Grieta empieza como una novela relativamente luminosa, sí, porque recordamos pues cuando Hugo llega a este piso, cómo conoce a la gente, pero lo que sí que me gustaría que nos contases, Rodrigo, es cómo vas cambiando la luz de ese piso, del que nunca salimos, de lo luminoso y alegre a algo que de pronto se vuelve sombrío, que es algo que nos puede pasar también a todos en la vida cotidiana, ¿no? Hasta agrio en algunos momentos. Efectivamente. Sí, totalmente. Me alegro un montón de que digas eso porque era totalmente intencional. Yo quería que literalmente el protagonista del libro no fuera tanto Hugo, que lo es, sino también el piso en sí. Es decir, el piso es una cosa que evoluciona, que siente, que va cambiando, y efectivamente desde el principio hasta el final del libro el piso cambia muchísimo y empieza siendo un lugar luminoso con muchísima esperanza en el que suceden cosas bonitas, y termina siendo un lugar mucho más conflictivo, difícil, duro, arduo, aislante. Entonces, me parece interesante cómo se resignifican los espacios a partir de las experiencias que tenemos en ellos, y quería mostrar eso en el libro, como pues un mismo espacio lo puedes ver con ojos muy diferentes, y de hecho el libro va saltando continuamente desde una narración hacia saltos al futuro en el que vas viendo que efectivamente hay un momento oscuro y no sabes exactamente qué va a ocurrir. Cuando yo estaba leyendo el libro ya te dabas cuenta en cierto momento que no íbamos a salir del piso los lectores ni los personajes, y pensaba, ¿por qué no ha hecho una obra de teatro? Porque yo no sé hacer teatro, pero me encantaría que alguien lo llevara al teatro, así que si alguien se anima, me encantaría. Siempre me dicen que mi literatura tiene mucho que ver con el teatro, y yo es verdad que uso muchísimo la imaginación desde un punto de vista visual al escribir. Entonces yo, aunque no sea una obra de teatro, en mi cabeza sí que lo veo muy así. Aún así, me encanta pensar que dejo muchísimo espacio al lector a que lo imagine como él quiera. O sea, tampoco siento que sea una cosa que está totalmente dictada, pero sí que sí, en fin. No, es un recurso maravilloso. Es decir, en los talleres lo hacemos alguna vez, lo de animales enjaulados. Es decir, mete a 2 personas en un ascensor, mete a 2 personas en una carroza de la noria, es decir, y que la noria se pare arriba y que tengan que hablar durante una hora, ¿no? Es que a mí, si un libro tiene una buena estructura, para mí ya es muy difícil que caiga.
Entonces siempre cuando escribo parto de intentar encontrar una estructura muy sólida en el que yo sepa que se puede sostener. Me parece muy interesante eso. Oye, hablaba yo al principio, porque también lo dice, como decía yo, la faja de la novela, pero es que es verdad, uno va leyendo y se va dando cuenta que el consentimiento es otro de los temas de la novela. No podemos hacer spoiler, por supuesto, pero Zoe, que es otra de las protagonistas, habla en un momento de la novela de la necesidad de la reparación del daño. ¿Qué es lo que querías tú exactamente resaltar con este pequeño giro? Pues mira, yo tenía, pues yo muchas veces cuando me he enfrentado a la culpa, siempre lo he hecho desde una parte como muy catastrofista, muy derrotista, en el que no hay salida. Y una vez un colega, Omar Ayuso, me dijo, piensa siempre en la reparación más que en el hecho. Cada vez que hagas algo mal en tu vida, piensa en cómo intentas repararlo y de ahí dictará que lo que estés haciendo sea una buena cosa o una mala cosa. Entonces fue como una conversación que tuve con él que me gustó mucho y que le decidí meter en el libro. No sé si lo has hecho porque hay mucha gente que le parece que perdonarse a uno mismo es una de las cosas más difíciles que hay. Sí, o sea, no sé, supongo que sí, no lo sé, yo tampoco he tenido que perdonarme de algo muy grave nunca, entonces también es verdad que no desconozco mucho si realmente es algo complicadísimo o no. Yo en pequeñas cosas intento perdonarme siempre y creo que cada vez lo hago mejor. A veces incluso me asusta, digo, a ver si voy a perdonarme demasiado rápido, no voy a tener autocrítica, pero sí, supongo que es algo complicado porque implica conocerse y implica enfrentarse a lo que uno hace, ¿no? Supongo. Me estoy acordando de una corriente de psicólogos que hubo un movimiento en Estados Unidos hace como 10 o 15 años que promovían que fuéramos tan indulgentes con nosotros mismos como lo somos con los demás. Y creo que sería una buena norma que se podría aplicar. No iba a decir que es tan complicado perdonarse uno mismo que creemos en dioses para que nos perdonen. Efectivamente. Sí, y sobre todo que hay una cosa que, por eso yo defiendo mucho esta novela y me gustaría que todo el mundo la leyera, que es más interesante incluso que el hecho de ser capaz o no de perdonarnos. Tú ahora, Rodrigo, me corriges si piensas que no es así, que es el hecho de la perspectiva. Porque muchas veces nosotros no tenemos la sensación de haber hecho algo mal, pero sin embargo los demás nos hacen entender que sí que lo hemos hecho. ¿O no? Total, o sea, el nivel de la perspectiva me parece un tema interesantísimo que además abordo en el libro y lo abordo de una forma súper, no me sale la palabra en castellano, súper ambigua. Tampoco me salía en francés, flu, que no sé cómo se dice en español, no sé. Poco clara, perdón, es que fui a francés, entonces tengo siempre como una mezcla. Muy bien. Poco clara. El caso es que, perdón, ya he perdido el hilo de lo que estaba diciendo. Difusa. Sí, estábamos hablando de la perspectiva. La perspectiva, sí. Es muy, muy interesante porque puede ser muy difusa algunas las perspectivas que tenemos y me parece súper interesante pues eso, hablar y para tener otros puntos de vista y sobre todo estar siempre dispuestos a escuchar porque es sí, yo creo, no sé. Oye, en la dedicatoria del libro leemos a mamá y resulta que la madre de Hugo, del protagonista, le da grandes consejos y es una tabla de salvación en los malos momentos dentro de la novela. Y me gusta especialmente cuando dice Hugo, los problemas cuando se presenten y de uno en uno. O sea que a lo mejor lo que nos quieres decir ahí es que la madre siempre va a ser mejor que los libros de autoayuda. Pues no sé, supongo que hay muchísimas madres y cada madre será un mundo. Yo siempre digo que, por ejemplo, los pasajes de mi madre en el libro son la parte más real del libro. O sea, yo durante todo el libro pues me he basado en cosas más o menos reales, he ido inventando, pero es verdad que los puntos donde aparece mi madre son conversaciones que en relación a otros temas yo he tenido y siempre me han guiado muchísimo. Mi madre siempre ha sido un pilar fundamental de refuerzo positivo, entonces siempre como quería poner ese guiño y ponerlo. Sí, o sea, yo no sé qué libros, o sea, la autoayuda puede ser muy interesante desde el budismo, por ejemplo, y libros súper interesantes de autoayuda que me han aportado cosas que mi madre no me ha aportado. Pero sí que la madre en este libro tiene un papel fundamental, yo creo, de sostener. Hay otra cosa interesante en el libro, por ejemplo, ahora hablábamos de las madres que son más mayores que los protagonistas del libro, que son muy jóvenes, y que a mí me ha pasado, que es una de las razones por las que me gusta tanto. Yo ya estoy ahí en la frontera de los 50 años, que cada día que me despierto digo, madre mía, qué mayor que soy ya, pero yo más contenta que unas castañuelas. Y sin embargo pienso que una de las virtudes de este libro, y no sé si te lo han comentado, Rodrigo, es que a pesar de ser tú muy joven, porque todavía no has cumplido los 30, el libro llega a todo el mundo. Esto a mí es una cosa que me pasa poquísimo. Cada vez me cuesta más encontrar libros de gente sustancialmente más joven que yo que me lleguen. Y sin embargo a mí La grieta me llega.
¿Te lo han comentado? ¿Lo has hecho adrede? A ver, adrede, o sea, supongo que no lo he hecho adrede, pero obviamente es algo de lo que me alegro y me gusta. O sea, yo desde luego lo que no hago adrede es escribir solo para gente de mi edad. Eso me parecería absurdo y no me parecería nada interesante. Yo intento que lo que escriba tenga o sea, yo siempre pienso que hay como una verdad, siempre pienso mucho en Keats y en Anne Carson, que hablan de truth is beauty and beauty is truth, como la verdad es bonita Belleza. y la belleza y la belleza es verdad. Entonces siempre siento como que escribo desde una verdad que digo yo que si yo la siento como verdad puede resonar en más gente. Entonces que tú me digas eso pues me hace súper feliz y solo puedo esperar que en el futuro consiga seguir haciéndolo. Rodrigo Gervasi está hoy en la ventana de los libros. Porque acaba de presentar La Grieta, que es su primera novela, si no he entendido mal, pero seguro que ya estás pensando en alguna otra cosa, o de hecho ya estás escribiendo alguna otra cosa. Sí, y me está costando muchísimo. Marina, no sé tú cómo enfrentas cada vez que empiezas un libro nuevo. Yo siempre que acabo un libro digo, ya está, este ha sido tan difícil que el siguiente va a ser muchísimo más fácil, porque en realidad ya lo he hecho tal y siento que cada libro es muchísimo más complicado que el anterior. Marina, tú no te escondas, no te escondas. No me escondo. Yo ahora estoy atravesando una época bastante dulce con este tema, lo hablaba antes con Jorge detrás de micros, porque estoy escribiendo la segunda parte de mi novela anterior. Entonces, en el fondo, yo sigo en mi mundo, todavía no he salido de él. Creo que me enfrentaré a este dilema cuando termine esta novela nueva. Pues perdón. Yo sí que tengo un consejo a navegantes. Bienvenido es, que es cuando se atascan. Empieza las cosas antes de acabarlas. Anda. O sea, ten varias cosas empezadas, ¿no? Es decir, porque el vacío que se crea cuando acabas una cosa siempre es bastante importante. Es decir, pues te vamos a hacer como... caso. Te vamos a hacer caso porque hemos empezado una cosa que es la hora de los libros aquí en La Ventana este lunes con Rodrigo Gervasi presentándonos su nueva novela. Te invitamos a que te quedes porque ahora tenemos los relatos con banda sonora. Y esto que está sonando de fondo, que se lo recomiendo, son The Favours, que es un dúo fantástico con esta canción que se llama Home Sweet Home, o sea, Dulce Casa, y que, claro, va con segundas. Volvemos enseguida aquí en La Ventana para los relatos con banda sonora y las recomendaciones de Marina San Martín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.